Buenas, en sus hogares cerrando la noche, que como de costumbre llega a ustedes a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Altis y Claro 22 Aster, 46 Telenor para la región del nordeste de la República Dominicana. Seguir nuestros agradecimientos a las personas que reportan sintonía a través de las plataformas de Cananga Visión, Siempre Comunicaciones.online y Carivisión.online, quienes nos siguen en las redes sociales de X, Instagram, TikTok y nuestra página en Facebook. Además, los que continúan suscribiéndose, comentando y compartiendo los contenidos que subimos en nuestro canal de YouTube. Don Giovanni Almonte y de los Santos, de los primeros días del año, ¿verdad? Buenas noches, don Junior Espinosa, y buenas noches, como siempre, a la teleaudiencia. Porque el señor es Almonte de los Santos. Tú sabes que en mi curso, yo por lo regular estaba entre los primeros, por mi apellido Almonte. Empieza con A. Por mi apellido Almonte, pero cuando aparecían otros que tenían el Almonte en los dos, tenían una A en los dos apellidos, pues ya me llevaban la delantera. Creo que sí. La única parte donde he estado primero es ahí, en esos sitios. La única parte que y después siempre... Me queda la cola de último. De último. Me queda la cola siempre. Sí. Yo tuve suerte también, sí. Porque como el mío es con E, yo estaba siempre entre el 1 y el 10. Sí. Yo nunca tuve un número lejos en mi ciclo escolar. Ya en la universidad eso es otra cosa. Tú sabes que hablando del ciclo escolar, Junior, porque ya uno en su edad adulta, uno se da cuenta de la importancia de participar en las clases. Yo era un poco tímido en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, y pues me mantenía retraído siempre en los últimos lugares. No luego, retrasado, sino retraído. No, retraído porque me quedaba atrás por un asunto de vergüenza. Luego entendí que debo estar en los primeros asientos. Y pues ya entendí eso cuando entré al bachillerato, que dije, no, espérate, yo no puedo estar en la cola, porque el que esté en la cola nadie lo ve. Y entonces comencé a sentarme en la primera fila de los cursos. Eso te obligaba a no ser vago. Claro. Porque lo que más observan los profesores son los que se sientan en la primera línea. No, y lo primero que le preguntan son eso. ¿Sí? A los morosos lo mandaban a ponerse adelante siempre. Claro. Para estar pendiente de ellos. Claro que sí. Porque había unos jóvenes que eran difíciles, siempre querían estar atrás. Eso nunca explicaba, no levantaban la mano. Pero extrañamente sacaban buenas notas y no eran hijos de profesores. No te rías. Yo no sé por qué tú insistes en eso, en ser hijo de profesores, porque yo nunca tuve la suerte en los cursos que estuve de que alguno de mis compañeros pues fuera hijo de uno de los profesores del plantel de entonces. ¿Pero cómo va a ser? No. ¿Y dónde tú estudiaste? No. ¿Tú no estudiaste nunca? No, yo estudié primero en un colegio, luego pasé a una escuela pública, Junior. Ya. Y luego pasé a un liceo público. Ya. ¿Estudiaste aquí siempre en la ciudad? Sí. Pero pocas veces... Pero casi nunca en tu sector se llenaba siempre el cupo. Porque es raro eso. No. Casi siempre uno se topa con un hijo de un profesor o de una profesora en el aula. Sí, pero siempre las escuelas siempre han tenido sobreprobación. Isaac dice que sí. José Luis nada más se ríe. Bellanira. El hermano ni opina. No le gusta hablar mucho. Aunque lo entrevistamos, pero no le gusta hablar. Se sienta aquí. Sí. El que no tiene valor es José Luis. Pues, es el que más comenta los programas. Sí, pero él dice, mira, es invitado. Pero él es un técnico, en su momento va a hablar sobre la evolución de la televisión en la República Dominicana, el proceso de avance que ha tenido los estudios con relación a la adquisición de nuevos equipos. Señores, empezamos con cámaras a colores. Eso está muy bien. Luego con cámaras de tubo, ya tenemos cámaras 4K. Eso está muy bien, pero lo que él opina no tiene que ver con lo que hace con la cámara, sino con lo que él vive fuera de la cámara. Ya. Es que por eso está siempre pendiente a cada cosa que decimos aquí, a cada cosa que dicen los invitados. Porque él no es solo un camarógrafo, él es mucho más que un camarógrafo. Es una persona atenta y cuidadosa con los detalles. Pero bien, Giovanni, siguen los reflujos de los resultados electorales. Y ya hay gente que tiene iniciativas maravillosas.
no solo se le ha ocurrido someter el proyecto de ley para castrar a los violadores, tú sabes que ha habido iniciativas. Otros que son tan activos, ya he visto en la prensa que están casi preparando, tienen listo proyectos de ley para unificar nuevamente las elecciones. Una locura. Yo no sé dónde estaban cuando el país entendió que era necesario la separación de las elecciones. Se pactó que hubiera elecciones cada 2 años. Pero unos genios, que era lo ideal, unos genios para evitarle el estrés electoral a la República Dominicana, decidieron que no, que ya no tenía que ser cada 2 años, sino que las elecciones debían hacerse separadas, pero el mismo año que las elecciones presidenciales. A alguien ya le está incomodando que las elecciones sean separadas el mismo año de las presidenciales. Y se le ocurre que lo más idóneo es nuevamente juntar las 4 elecciones, juntarlas en un solo día, y que el país en una sola jornada decida todo lo que tiene que ver con la elección de los funcionarios, de las funcionarias que se someten al escrutinio popular para alcanzar un puesto público del Estado. Todavía no he visto un solo planteamiento de eso, sólido, que me convenza de que sí tienen razón, de que las elecciones deben volver a la posición anterior que decidimos modificar en el 96 y creo que pusimos en vigencia en el 98. Si mal no recuerdo, es la primera vez que celebramos en las épocas modernas las elecciones separadas. A partir del 20 empezamos a hacerla en un mismo año separada. No, a partir del 20, no. Sí, a partir del 21. La elección, hubo elección en el 96 de presidente de la República. Y en el 98, si mal no recuerdo, hubo elecciones para elegir a los diputados. Y, no, en el 94 están las elecciones todas juntas. Sí, no. Estamos hablando después de la modificación constitucional. ¿Qué? Elecciones en el 96 presidenciales. Presidencial, exacto. En el 98 no hubo un proceso electoral. Sí, congresual. ¿Y qué elegimos? Congresual y municipal. Eso fue lo que te acabo de decir. Exacto. Y eso duró hasta 2010. Sí. ¿Verdad? Ahí que se unifica. Porque en 2010 se modifica la Constitución. Y le da un periodo de 6 años a los actuales legisladores. Sin consultar a nadie, los diputados y senadores, y le dan un bono a los alcaldes, también a los regidores, de extenderse 2 años más, para que entre en vigencia entonces nuevamente elecciones separadas en el mismo año. Pero dejaron solo para febrero las elecciones municipales y se llevaron también para mayo las elecciones congresionales o congresuales, como dicen algunos. Las explicaciones nunca la dieron, pero tomaron su decisión, porque para eso se delega el poder en los soberanos representantes del pueblo dominicano, que se expresan a través del poder legislativo en lo que respecta a ello. Yo no sé cuáles son los argumentos, reitero, que lleva a mucha gente, incluyendo, creo que vi por ahí al senador Franklin Romero, vi algo rápido en la prensa. Están proponiéndose la unificación, pero sobre cuál argumento van a unificar las elecciones nuevamente. ¿Cuáles son los criterios que priman para eso? ¿Cómo va a influir unificar las elecciones en que no haya abstención? ¿O cómo va a beneficiar eso a la sociedad dominicana
a los partidos políticos, a los candidatos, a las candidatas, que todo ese paquete se meta en una sola zafra. Recordemos que se perseguía, entre otras cosas, hacer más independiente, que no haya ese arrastre, evitar el arrastre, que el presidencialismo tuviera el peso tan determinante que históricamente tenía, darle la posibilidad al elector de que pudiera no votar en bloque, porque cuando tú vas a las presidenciales, usualmente tú votas en bloque. Todo eso estuvo presente, pero además se entendía que separar las elecciones servía para fortalecer la democracia. Ahora resulta que todo eso hay quienes se le ha olvidado, como si aquí el problema de la alta abstención tuviera que ver con que las elecciones están separadas. Yo creo que lo que tenemos que ver es cómo motivar a la gente para que acuda a las elecciones de medio término. Una parte importante de los países a lo cual nosotros vemos como modélico de democracia tienen sus elecciones separadas. La elección presidencial está separada de las elecciones parlamentarias en algunos casos, en lo que no son sistemas parlamentarios, pero lo que son parlamentarios tienen separado las elecciones autonómicas de las elecciones parlamentarias. Otros, los que tienen sistemas no parlamentarios, tienen también separadas las elecciones, porque entiende que es un mecanismo mucho más efectivo, que puede contribuir a que haya mayor equilibrio, a que haya más contrapeso, a que haya más ejercicio ciudadano, a que haya más democracia. Pero aquí entendemos que no, porque parece que ven que la fiebre de la democracia está en la sábana y no en la infección de fondo que tiene el sistema de partido en el país, las propias debilidades de las normas electorales. Yo les pongo un ejemplo a ustedes. Aquí, para el año 2019, decidimos regular el tema del transfugismo electoral, porque no tenemos regulado el transfugismo postelectoral, es decir, cuando usted es electo, eso no está regulado, pero el transfugismo electoral está tipificado. En papeles. En papeles. Sí. Pero resulta que en esas elecciones del 20, cuando ya entró en vigencia la ley, más de un candidato que perdió se mudaron en todos. su partido, se fue a otro partido. Sí. De hecho, hubo una de esas que le tocó perder ahora, Sí. la de San Juan, ¿verdad? Se la llevaron. Se la llevaron. De hecho, el propio expresidente, el doctor Leonel Fernández, perdió una convención en su partido. De buena o mala línea, no lo sé, pero perdió. Y decidió y fundó o refundó otro partido y fue candidato a la presidencia. Por cierto, todavía no se ha fallado el recurso de inconstitucionalidad. Tal vez este nuevo tribunal conozca ese caso. Pero ya carece de objeto. Ya, bueno. Ya no tiene sentido. Eso si eso morirá ahí, Sí. va a morir. Y evidentemente que no se falló porque no hubo mayoría en el Tribunal Constitucional para poder fijar un criterio jurisprudencial constitucional respecto al tema del transfugismo. Esos temas están ahí y esos temas no tienen que ver con que las elecciones sean separadas. Ojalá y no se le ocurra a los legisladores juntar nuevamente las elecciones. Lo que tenemos que establecer son los mecanismos de control para consolidar la separación de las elecciones, para consolidar la separación de los poderes, para limitar el presidencialismo en la República Dominicana, para evitar que el peso de la campaña presidencial siga incidiendo en los resultados de las campañas municipales o que siga incidiendo en las campañas congresuales
o congresionales. Yo creo que eso es lo que tenemos que revisar. Tú pusiste de ejemplo la democracia, en este caso norteamericana, donde ellos pues tienen claramente definido cuál es el tiempo. Es más, óyeme una cosa, en ese país la renovación no es total, no, es parcial. Es parcial a sí mismo. Hay estados que no van a elecciones, en el caso para elegir el senador federal, hay otras que sí, o los senadores o los diputados por condado, que no son los diputados ya que representan en sí el estado. Y la República Dominicana tiene que jugar bien el juego de la democracia. Yo creo que la constitución que tenemos del año 2010, la modificación que se le hizo a la ley electoral, aunque como se dijo en su momento, no era la perfecta, pero fue la posible, yo creo que lo que hay que poner en práctica, simplemente que lo que se plasmó allí, lo que se dijo, pues se puede ejecutar y que no sean simplemente letras muertas, que no sean artículos o una ley que simplemente la tienen ahí reposando, pero que en realidad no se cumple. Con relación a este tema, Junior, lo abordé ayer, lo que no le encuentro ningún tipo de sentido de modificar la Constitución o hacer una nueva ley de partido para que las elecciones municipales y congresuales y presidenciales sean todo en un mismo día. Creo que no tiene ningún sentido. Siempre se ha hablado del gasto, de lo complejo que es el sistema de votación de la República Dominicana y sobre todo que seguimos teniendo una gran cantidad, señores, de analfabetas en el país. Seguimos todavía teniendo esas debilidades y pues hay gente que todavía a esta altura de juego no han logrado insertarse en el mundo de la lectura y la escritura, a pesar de que se ha destinado millones de dinero y que por ahí hay un funcionario que prácticamente gastó en alfabetizar a una persona más de lo que se gasta el Ministerio de Educación en educar a un niño de los 8 años hasta que lo convierte en bachiller. Pero son cosas de la vida y todavía tenemos un gran porcentaje de personas analfabetas. Creo que andamos por el 14%, que creo que es mucho para el esfuerzo que se ha hecho para poder contrarrestar este problema. La apuesta de los legisladores, la apuesta de los dirigentes políticos que quieren hacer este cambio, creo que debe conseguir el rechazo de la población, el rechazo de la sociedad, porque la democracia tiene que prevalecer. No podemos nosotros, después de ese salto que consideramos positivo, volver al retraso de tener las elecciones en un mismo día o en un mismo mes, lo que, como bien dice Junior, esto va a motivar que un arrastre presidencial pues gane uno todo o no gane nada, cuando tuvimos el ejemplo de las elecciones del 1998, que en ese entonces el PRD arrasó, se llevó casi prácticamente todos los escaños, y ya prácticamente en el 2006 vuelven las fuerzas políticas a recomponerse, y luego en el 2008... Después hubo elecciones en el 2002. Sí, pero entonces ahí ya se recompuso, ya ahí hubo lograron las fuerzas políticas recomponerse, porque en el 98 prácticamente arrasó. Claro, lo que pasa es que ahí el sentimiento de la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez jugó un papel importante a favor de las candidaturas del Partido Revolucionario Dominicano en ese momento. Recuerden que Peña muere en pleno proceso electoral prácticamente. Sí. Faltando días para elecciones en mayo. Entonces, todo eso tuvo un peso importante y una forma de manifestarle solidaridad y tributo de una parte importante de la población dominicana fue volcándose también a votar a favor de los candidatos del PRD, ya que en el 96, ya que en el 94 se le quitó la posibilidad, sobre todo en el 94, el doctor José Francisco Peña Gómez, de alcanzar la presidencia de la República. Giovanni, nos dicen que es tiempo de irnos a una pausa. Vamos a ella y en breve continuamos con Cerrando la Noche.